La Biblia no es un libro del pasado, es una verdad que late hoy. Esto es Pulso Bíblico, conectando tu corazón con la palabra de Dios. Hola, Dios te bendiga, Dios te acompañe. Qué alegría que hoy nos acompañes en un nuevo episodio de Pulso Bíblico. Soy Gustavo y el día de hoy vamos a sumergirnos en un nuevo episodio, una nueva lectura de la palabra de Dios. Vamos a estar compartiendo el capítulo 7 y el capítulo 8 del libro de sabiduría. Por eso te invito a que te prepares y busques tu Biblia para que juntos compartamos la palabra de Dios, que hoy está más viva que nunca. Sin más nada que decir, vamos a iniciar con la lectura de la palabra de Dios. No soy más que un mortal, como todos los demás, un descendiente del primero que fue formado de la tierra. Mi cuerpo se elaboró en el vientre de mi madre, donde durante 10 meses fui moldeado en su sangre, a partir del semen viril y del placer compartido en una cama. Una vez nacido, respiré el mismo aire que los demás y vine a caer en la misma tierra. Lancé el primer grito y lloré como ellos. Me envolvieron en pañales y cuidaron de mí. Ningún rey comenzó su vida de otra manera. La vida solo tiene una entrada y la salida es la misma para todos. Oré y me fue dada la inteligencia. Supliqué y el espíritu de sabiduría vino a mí. La preferí a los cetros y a los tronos, y estimé en nada la riqueza al lado de ella. Vi que valía más que las piedras preciosas. El oro es solo un poco de arena delante de ella, y la plata menos que el barro. La amé más que a la salud y a la belleza. Incluso la prefería a la luz del sol, pues su claridad nunca se oculta. Junto con ella me llegaron todos los bienes. Sus manos estaban repletas de riquezas incontables. Recibía con alegría todas esas cosas de que me proveía la sabiduría, pero todavía no sabía que la sabiduría era su madre. Estudié de manera desinteresada, por eso lo comparto sin segundas intenciones. Es una riqueza que no esconderé, porque la sabiduría es para los hombres un tesoro inagotable. Los que la adquieren se hacen amigos de Dios, debido a los frutos de su educación. Que Dios permita que pueda hablar correctamente de ella y apasionarme por ella en la medida de los beneficios recibidos. Porque Él es quien conduce a la sabiduría y dirige a los sabios. Estamos en las manos de Dios, nosotros, nuestras palabras, nuestras reflexiones y nuestras habilidades. Él me dio el verdadero conocimiento de la realidad, la constitución del universo y las propiedades de los elementos, el comienzo, el fin y el entretiempo, las posiciones del sol y la alternancia de las estaciones, los ciclos del año y el movimiento de las estrellas, las diferentes especies y el comportamiento de las fieras salvajes, el poder de los espíritus y los problemas de los hombres, la variedad de las plantas y las propiedades de sus raíces. Supe pues todo lo que está oculto y todo lo que se ve, puesto que la sabiduría que lo ha hecho todo me lo enseñaba. En ella se encuentra un espíritu inteligente, santo,
único, múltiple, ágil, móvil, penetrante, puro, límpido, no puede corromperse, orientado al bien y eficaz. Es un espíritu irresistible, bienhechor, amigo de los hombres, firme, seguro, apacible, que lo puede todo y que vela por todo. Impregna a todos los otros espíritus, por inteligentes, puros y sutiles que sean. La sabiduría es más movible que cualquier cosa. Gracias a su fuerza atraviesa y lo penetra todo. Se desprende como un vapor del poder de Dios. Es una emanación muy pura de su gloria. Por eso, nada de sucio se introduce en ella. Es la irradiación de la luz eterna, el espejo sin tacha de la actividad de Dios y la imagen de su perfección. Es una, pero lo puede todo. Sin salir de sí misma, lo renueva todo. De generación en generación, pasa a las almas santas, de las cuales hace amigos de Dios y profetas. Porque Dios solo ama al que vive con la sabiduría. Es más bella que el sol y supera cualquier constelación. Comparada con la luz, le gana. Porque la noche sucede al día, mientras que el mal jamás vencerá a la sabiduría. Sí, la sabiduría se extiende de un extremo al otro de la tierra, y en todas partes pone orden. La amé y la deseé desde mi juventud. Traté de tomarla por esposa, porque estaba enamorado de su belleza. El hecho de que esté cerca de Dios hace resaltar su noble origen. El dueño de todas las cosas la amó. Fue iniciada en el conocimiento mismo de Dios, y ella decide qué obras hay que realizar. Si lo que se desea en el mundo es la riqueza, ¿acaso hay riqueza más grande que la sabiduría que todo lo realiza? Y si la inteligencia precede a las obras, ¿quién entre los vivos hace las cosas mejor que ella? ¿Aman ustedes la rectitud? Sepan que todas las virtudes son fruto de su trabajo. Ella enseña la prudencia y la inteligencia, la justicia y el valor. Nada hay en la vida que sea más útil a los hombres. ¿Busca alguien vastos conocimientos? La sabiduría conoce las cosas del pasado y prevé el porvenir. Sabe interpretar los discursos y resolver los enigmas. Anuncia de antemano las señales de la naturaleza y los prodigios, el fin de las épocas y de los tiempos. Por eso decidí tomarla como compañera de mi vida. Sabía que me aconsejaría en los momentos felices y me sostendría en las preocupaciones y en las penas. Gracias a la sabiduría, me decía, seré honrado por las muchedumbres, y a pesar de mi juventud, respetado por los ancianos. Reconocerán en mí un discernimiento penetrante, y los poderosos me admirarán. Si me callo, me esperarán. Si hablo, estarán atentos, y aunque se prolonguen mis discursos, seguirán escuchándome. Gracias a la sabiduría obtendré la inmortalidad y dejaré un recuerdo eterno a los que vendrán después de mí. Gobernaré a los pueblos y se me someterán las naciones. Soberanos temibles se llenarán de temor al oír
hablar de mí. Seré bueno con mi gente y valiente en el combate. De vuelta a casa descansaré a su lado, porque su compañía no es amarga. Vivir con ella no cuesta nada, sino que, al contrario, trae alegría y felicidad. Así razonaba conmigo mismo. Comprendí que uno encuentra la vida inmortal en la unión con la sabiduría. Se adquiere una alegría superior gracias a su amistad, una riqueza perdurable gracias a sus desvelos. La inteligencia, cuando se ejercita en entenderla, y la fama en las conversaciones con ella. Salí pues en su busca para traerla a mi casa. Había nacido como niño bien dotado. Había recibido como herencia un alma buena. O más bien, siendo bueno, había llegado con un cuerpo sin defectos. Pero también comprendía que el único medio para tenerla era que Dios me la diera, y ya era una señal de inteligencia el haberlo comprendido. Por eso me volví al Señor y le supliqué. Le dije con todo mi corazón: Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Invoquemos, hermanitos, la presencia del Espíritu Santo sobre nuestras vidas. Vamos a pedirle al Espíritu Santo que nos derrame su gracia, su sabiduría, para que cada uno de nosotros podamos comprender y entender lo que hemos escuchado de la palabra de Dios. Por eso digan después de mí: Espíritu Santo, desciende en nuestras vidas e ilumina nuestros corazones, con tu luz, con tu sabiduría, con tu amor, para poder entender tu palabra, no como palabra terrenal, sino como palabra divina, que se hace realidad con tu poder y que actúa en nosotros los creyentes. Amén. Un saludo, mis hermanos, para cada uno de ustedes, los que nos siguen a través de nuestro canal Pulso Bíblico. Bendigo y alabo a Dios por este nuevo día, por este nuevo compartir de la palabra de Dios. También agradezco a cada uno de ustedes por la permanencia en la escucha de la palabra de Dios. Mis hermanos, el día de hoy hemos leído el capítulo 7 y el capítulo 8 del libro de sabiduría. Y hoy nos vamos a adentrar un poco nada más en el capítulo 7. Si bien prestamos atención, estos dos capítulos, la palabra de Dios en el libro de sabiduría nos muestra sobre el valor que tiene la sabiduría en un hombre. Nos muestra cómo la sabiduría influye mucho en el ser humano. Es decir, Salomón veía la sabiduría como a una mujer. Dice la palabra de Dios que Salomón llegó a amar la sabiduría más como si fuera una esposa. Se enamoró de la sabiduría. Porque Salomón fue un hombre sabio y entendió que con la sabiduría del lado de él podía obtener todo lo que quisiera. Porque la sabiduría le iba a permitir a él pensar, le iba a permitir a él decidir entre lo mejor para él y lo que no le conviene. Y en el versículo 7 me llama la atención que Salomón dice: oré y me fue dada la inteligencia. Supliqué y el espíritu de sabiduría vino a mí. Salomón a nosotros en este versículo 7 del capítulo 7 del libro de sabiduría nos invita a que nosotros tomemos el ejemplo de Salomón y le pidamos a Dios sabiduría. Que la palabra de Dios a nosotros nos dice que nosotros, cualquier persona puede obtener la sabiduría, pero debe pedírsela a Dios. Que la inteligencia la puede tener cualquiera, pero debe suplicársela al Señor. Cuando Dios se le presentó a Salomón y le dijo: Salomón,
pídeme lo que quieras, que yo te lo voy a dar. Salomón fue inteligente. Él ya estaba entendiendo que lo mejor para él era tener sabiduría, porque el resto vendría por añadidura. Él sabía que con la sabiduría podía hacer todo y podía obtener todo. Podía vivir feliz. Podía vivir feliz. Podía vivir tranquilo. Podía hacer esto, podía hacer aquello. Porque la sabiduría se lo permitía, porque la sabiduría le daba la capacidad de distinguir entre el bien y el mal. Y entonces en el versículo 7 dice, oré y me fue dada la inteligencia. Muchas veces nosotros se nos olvida pedirle a Dios sabiduría ante un problema. Muchas veces a nosotros como padres de familia se nos olvida pedirle sabiduría a Dios para enseñarle a nuestros hijos. Se nos olvida pedirle paciencia para corregir a nuestros hijos. Y hoy la palabra de Dios a nosotros nos enseña que ante un problema, que ante los hijos, debemos pedirle a Dios sabiduría para saber enseñarle a nuestros hijos las cosas buenas. Para nosotros corregir a nuestros hijos de buena manera. Con la sabiduría, la palabra de Dios nos deja claro que podemos obtener todo, podemos hacer lo que querramos, si tenemos la sabiduría. Eso sí, si la usamos para bien. Porque si la usamos para mal no nos va a servir. Porque si vamos a usar la sabiduría para hacer maldades, tarde que temprano, Dios nos pasará factura sobre eso. Tendremos consecuencias más adelante. Por haber usado la gracia de Dios en cosas malas. Porque la sabiduría es una gracia de Dios. Es un don que si usted como persona no lo tiene, no nació con ella, pero pídale a Dios con fe para que le dé sabiduría. Que mañana yo como joven yo tengo un examen, tengo una exposición, pero es que se me complica mucho aprenderme lo que tengo que hablar. Bueno, pídale a Dios sabiduría. Pídale a Dios la capacidad de poder estudiar y de que mañana en ese examen, en esa exposición, usted pueda hablar tranquilamente, pueda hacer la evaluación como se debe y salga bien. ¿Por qué no pedirle a Dios la sabiduría, verdad? ¿Por qué no pedirle a Dios la ayuda de que nos dé un poco de inteligencia para que mañana en esa evaluación me salga todo bien? Pero como jóvenes o como estudiantes preferimos pedirle a Dios, Señor, mañana yo quiero que llueva. Mañana yo quiero que al profesor le pase algo para que la clase se cancele y no haya ninguna evaluación y así yo me salve. Es más fácil eso. Pero Dios nos enseña que si mañana tiene una evaluación, oye, pídele a Dios sabiduría. No le pidas a Dios que mañana llueva, que mañana ocurra algo que impida la evaluación. Eso está mal. Eso está mal. Vamos a pedirle a Dios mejor sabiduría e inteligencia para hacer las cosas. ¿Sí? Ante las decisiones nosotros debemos tener presente que la sabiduría es la que nos va a ayudar a nosotros a decidir. Es la que nos va a ayudar a nosotros a hacer las cosas correctas. Con la sabiduría nosotros podemos hacer las cosas bien como se deben. Con la sabiduría usted puede llevar su trabajo a un nivel mucho más alto y que su negocio prospere, que su trabajo sea mucho en abundancia. Gracias a la sabiduría, porque va a saber usted cómo administrar su negocio para que no quiebre, para que no tenga tantas pérdidas y dé muchos frutos. Que con la sabiduría usted en su trabajo sepa hacer las cosas bien y su jefe le felicite y cuando toque el pago le diga, tome, le doy algo más porque hizo su trabajo excelente, perfecto, porque fuiste sabio. Hoy la palabra de Dios a nosotros nos deja en claro el valor que tiene la sabiduría en el hombre. Hoy la palabra de Dios nos deja a nosotros en claro que la sabiduría vale más que cualquier cosa. Salomón dice que él prefirió la sabiduría, tanto así que la prefirió más que a la salud, dice él, que prefirió más que al oro, que la plata.
Estaba tan enamorado de la sabiduría. Ojalá nosotros tengamos esa misma pasión por la sabiduría. Ojalá nosotros tengamos la misma pasión por las cosas de Dios. Así como tenemos amor y pasión por el dinero, por las cosas materiales, ojalá tengamos también la misma pasión, el mismo interés por las cosas de Dios. Que ojalá el domingo yo diga con mucho ánimo, con mucha emoción, yo voy a la iglesia. Así como cuando usted dice, hoy me voy a la Taguara, hoy me voy a una fiesta, voy a ponerme mi mejor ropa. Pues ojalá así también tenga el mismo ánimo para las cosas de Dios. Que usted el domingo se levante temprano y diga, esta es la ropa mejor que yo tengo, me la voy a colocar para ir a la iglesia hoy. Voy a apartar estas horas para tener un encuentro con el Señor. Yo quiero tener un encuentro con el Señor. Qué bonito sería que nosotros, los seres humanos, tuviéramos el mismo ánimo, como lo tenemos para las cosas materiales, tenerlo para las cosas de Dios. Qué bonito sería que usted como familia, que usted como papá, que usted como mamá, agarre una hora, agarre media hora, junto con sus hijos, los anime para tener un momento de oración con Dios. Qué bonito sería que usted como papá, usted como mamá, tome la batuta, tome la iniciativa de animarle a sus hijos, de llevarlos a la iglesia. Qué bonito sería que como familia, así como se alegran para reunirse para una fiesta, se reúnan para hacer un rosario, se reúnan para leer la palabra de Dios, se reúnan para tener un encuentro con el Señor. Qué bonito sería, ¿verdad? Porque así es como una persona obtiene la sabiduría. Cuando una persona obtiene la sabiduría, le da el valor que se merece a las cosas de Dios. Pero cuando una persona no le da el valor que se merece a las cosas de Dios, es porque no ha buscado la manera de pedirle a Dios sabiduría y le importa más lo material, le importa más el dinero que la sabiduría de Dios, le importa más las cosas materiales que las cosas de Dios. Hoy la palabra de Dios nos enseña, hoy la palabra de Dios nos dice que cambiemos ese modo de pensar, que también tengamos ánimo para las cosas de Dios, que le pidamos a Dios la sabiduría, la inteligencia, que usted quiere emprender, que usted quiere tener un negocio, en vez de pedirle a Dios que le mande dinero, pídale a Dios sabiduría, para usted saber cómo va a trabajar para obtener su negocio. Que usted mañana quiere comprarse un carro, en vez de pedírselo a Dios, Señor, dame un carro, pídele a Dios sabiduría para saber administrar, para saber ahorrar tu dinero e irlo ahorrando para cuando ya completes el precio que valga tu carro, lo compres. Debemos nosotros aprender a usar de buena manera la sabiduría. Debemos aprovechar esa cercanía que tengamos con Dios. Oye, ¿qué sería de nosotros si el día de mañana Dios a nosotros nos dice, bueno, hasta aquí a mí me piden cosas. A partir de ahora vean ustedes cómo hacen. Yo a ustedes no les doy más sabiduría, yo a ustedes no los ayudo más, yo a ustedes los desamparo. ¿Qué sería de nosotros si eso llegara a pasar el día de mañana? Se nos complicarían muchas cosas en la vida. Pero tenemos la bendición de que Dios está de nuestro lado, que cuando pedimos socorro, Él está allí para atendernos, de que cuando tenemos una necesidad y socorremos hacia Él, Él está ahí para ayudarnos. De que si estamos enfermos, Él va a estar ahí para decirnos, tranquilo, no te preocupes, esa enfermedad no te va a matar. Tenemos esa dicha, los que creemos en Dios. Siéntete dichoso de tú creer en Dios porque tienes a alguien que te acompaña en todo, porque tienes a alguien que te ayuda, que te escucha, que sí te da el valor que como ser humano tú te mereces. Así que desde ya vamos a tener claro, vamos a valorar la vida, vamos a valorar esos encuentros bonitos con Dios, vamos a darle el valor a la sabiduría que se merece, para que así nosotros podamos triunfar en la vida y podamos salir adelante y Dios a nosotros nos recompense en un futuro. Que esta palabra de Dios, hermanitos, ilumine nuestros corazones. Amén. Antes de terminar, que no se les olvide suscribirse si no lo han hecho,
y activar la campanita para que así YouTube le notifique cuando publiquemos un nuevo video. Que no se te olvide dejarme un buen like aquí en el video y compartir a los demás para que también lleguen a escuchar la palabra de Dios. Allí en la caja de los comentarios están disponibles para que tú coloques algún comentario, alguna opinión o qué versículo te gustó más de esta lectura. Nos vemos el día de mañana con el capítulo 9 y el capítulo 10 del libro de sabiduría. Dios te bendiga, Dios te acompañe y nos vemos en el próximo video.